Hola, soy Erika Fuentes, estudiante de la carrera de Psicología, de la Universidad Nacional Autónoma de México Suayed Iztacala. A continuación les presentaré información relacionada con los antecedentes filosóficos y científicos de la psicología. Abordaré el tema de corrientes y teorías filosóficas, la época en que fueron desarrolladas, los representantes de las mismas, así como sus aportaciones más significativas. Espero que les sea de utilidad la presente información. Bienvenidos. Hola compañeros. Yo les voy a explicar las corrientes y teorías filosóficas, la época en que se desarrollaron, sus principales representantes, y sus aportaciones más significativas. Empezaré con la psicología escolástica, la cual tiene varios representantes. Empezaremos por Homero. Se desarrolló antes de la Edad de Oro de Atenas y su principal aportación fue la psique como soplo de la vida, de la que se deriva psicología, que abandona a la persona cuando muere. Otra parte de la personalidad era el timos, que significaba un principio motivacional subyacente en la acción y el sentimiento. Tales de Mileto del año 640 al 545 a.C., fue astrónomo y geómetra e intentaban descubrir el origen racional del universo. Para él del agua nacía todo y que al agua retornaba todo como respuesta racional a través de un elemento natural que no dependía de un ser creador. Anaximandro y Axímenes del año 610 al 547 a.C. denominaron a la Piscis, que proponía Byron, como lo indefinido, a través de una fuerza. El aire era su elemento principal. Genófanes de Colofón en el año 530 a.C. aportaba el comienzo del enfrentamiento entre el naturalismo científico y la religión, que llegó a su culminación cuando Darwin propuso la teoría de la evolución. Leucipo de Mileto en el año 430 a.C. Para él nada ocurría por casualidad. Todo sucedía como resultado de la razón y por necesidad. Aportaba que el alma y el libre albedrío eran ilusiones. Defendió el materialismo, el determinismo y el reduccionismo. Pitágoras de Samos del año 530 al 497 a.C., creador del teorema de Pitágoras, fundó la escuela pitagórica para dar explicación al origen del universo. Su filosofía estaba mezclada con religión, llamado dualismo. El hombre se componía por alma y cuerpo. Aportaba que el alma era una especie de otro yo, que acompaña al cuerpo, la cual era incorruptible, inmaterial y eterna. Enfatizaba que era la que mantenía con vida al cuerpo. Relacionaba el alma con armonía. Consideraba que el cuerpo era una prisión corruptora en la que el alma se hallaba atrapada. Leucipo Alcmeón de Crotona en el año 500 a.C. apuntaba a la fundación de la psicología. Afirmaba que la sensación y el pensamiento se producen en el cerebro. Y el último representante de la psicología escolástica fue Demócrito de Abdera en el año 430 a.C. Decían que el alma y el libre albedrío son ilusiones que cabían reducir al funcionamiento mecánico de nuestros cuerpos físicos. Su lema era que no hay Dios ni alma, solo átomos materiales en el espacio vacío. Buscaba la persecución del placer y la evitación del dolor a través del hedonismo. La siguiente corriente filosófica es el racionalismo, la cual tuvo 6 representantes. Parménides de Elea en el año 475 a.C., fundador del racionalismo, el cual aportó la vía del perecer, lo relacionaba con las apariencias, y una vía de la verdad, que lo relacionaba con la realidad. Enfatizaba que en la realidad no había cambio, es inmutable, y había de ser aprehendida por la razón y la lógica. Protágoras del año 490 al 420 a.C. fue el más importante de los sofistas. Se enfocó en el proceso de los razonamientos eficaces, no en el de los razonamientos verdaderos. Su lema era que cualquiera es el mejor juez de su propia experiencia. Sócrates del año 470 al 399 a.C. buscaba persuadir sobre la retórica. Solo sé que no sé nada. Estimulaba a los oyentes a hacer un acto de conciencia. Guiaba al hombre en su vida. Enseñaba a saber vivir, a conocer el bien y mal, el cual denominaba conciencia.
Se enfocaba en la verdad, la belleza y la justicia. Platón del año 427 al 347 a.C. decía que el alma se unía al cuerpo de forma accidental. Para él, el hombre estaba compuesto de alma y cuerpo. El alma era inmaterial, eterna, incorruptible, racional, impulsiva y pasional. Por otra parte, el cuerpo era material, finito, incorruptible, pero era sometido al cambio. También creía en la reencarnación. René Descartes del año 1596 al 1650 después de Cristo buscó conocer la mente a través de la introspección. Planteó un dualismo de la mente y cuerpo, percibidos como entidades diferentes. Una era física, refiriéndose al cuerpo, la otra no física, refiriéndose a la mente. Estas dos entidades interactuaban entre sí. La mente adquiría información a través de los sentidos. El último representante del racionalismo fue Blaise Pascal del año 1623 al 1662 después de Cristo. Fue el primero en intuir que la mente humana podía concebirse como una máquina de procesamiento de la información. Proclamó que el libre albedrío, y no la razón, es lo que distingue al hombre de los animales. Consideraba que es el corazón, no el cerebro, lo que hace al hombre humano. La siguiente corriente filosófica es el empirismo y cuenta con 4 representantes. Empédocles de Agrigento en el año 450 a.C., fundador del empirismo, postulaba que conocemos la realidad gracias a su observación y a la internalización de las copias de los objetos. Su postulado dio paso importante hacia el naturalismo. Aristóteles en el año 350 a.C. fue el primer psicólogo del procesamiento de la información. Entre sus principales aportaciones, mencionaba que en la naturaleza no se hace nada sin propósito. Para Aristóteles, el alma es la forma, o causa formal, la esencia, y la actualidad de la persona. Mencionaba que cada individuo se define por su alma individual, lo que llamaríamos el yo. Decía que el alma es una sustancia compuesta de materia y forma. Esto hacía que la sustancia fuera algo único. Para él, la percepción sensorial eran las sensaciones de los objetos externos. La inteligencia era la parte racional del alma, la cual es exclusiva de los seres humanos. Para Aristóteles, la imaginación y la memoria eran vitales, ya que el pensamiento sin imágenes era imposible. Thomas Hobbes del año 1588 al 1679 después de Cristo decía que todo conocimiento hunde en última instancia sus raíces en la percepción sensorial. Afirmaba que el lenguaje y el pensamiento se hallan íntimamente relacionados y son quizás incluso idénticos. Para él habían reglas inherentes a la naturaleza, que existen con independencia de que la humanidad las reconozca, y que gobiernan todo, desde el mecanismo planetario del sistema solar a los mecanismos biológicos de los animales, incluido el hombre. El último representante empirista fue John Locke del año 1632 al 1704 después de Cristo. Él quería comprender cómo funcionaba realmente la mente humana, cuáles eran las fuentes de sus ideas y las limitaciones del conocimiento humano. Aportó el espíritu científico a la filosofía, extirpándole la metafísica, con el fin de asegurarse de lo que puede ser conocido empíricamente sobre la mente humana. Sostenía que buena parte de la personalidad y de las habilidades de niños son innatas. Para él la mente era un complejo dispositivo de procesamiento de la información, preparado para convertir los materiales de la experiencia en conocimiento humano organizado, y por último reconoció los límites del conocimiento y la razón humana. La siguiente corriente filosófica es el asociacionismo, y contaba con 2 representantes. Bentham James Mill del año 1773 al 1836 después de Cristo. Él se encargó de describir la mecánica cognitiva de la mente. Mencionaba que la mente era receptiva a las sensaciones simples de los nódulos del mecano, a partir de las cuales se forman las sensaciones complejas o ideas por medio de eslabones asociativos.
Alexander Bain del año 1818 al 1903 después de Cristo, realizó un estudio comprensivo de la psicología desde el punto de vista del asociacionismo y la fisiología, que abarcaba la sensación simple, la estética y la ética. A él no le interesaba explicar el pensamiento y la conducta humana. La mayor parte de los textos generales de psicología están organizados como el de Bain, comenzando por la función del nervio simple en la sensación y avanzando hasta el pensamiento y las relaciones sociales. Alexander escribió sobre las funciones del cerebro, y su concepción asociativa de la fisiología encaminó a los investigadores ingleses a concentrar sus estudios en los hemisferios cerebrales. Y para concluir les hablaré de la última corriente filosófica llamada positivismo, y su principal representante fue Augusto Comte del año 1798 al 1857 después de Cristo. Desaprobaba la psicología introspectiva, ya que la consideraba confusa y metafísica. Creía en la frenología, que se esforzaba por ligar los rasgos de la personalidad a las distintas áreas del cerebro. Gracias por su atención. Espero que la información contenida en este video les sea de utilidad y que hayan disfrutado de este video creado para ustedes. Por su atención, gracias.